Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de este programa, Historia de la Iglesia, en Radio María. Empezamos, como siempre, haciendo un esquema del programa y sus contenidos para los que no nos sigan habitualmente o lleven tiempo sin hacerlo, ¿no? Y en cualquier caso, en cuanto a los contenidos, para todos. El programa tiene 3 secciones. En la primera es Historia de la Iglesia. Y hoy Carmen, en esa parte histórica, Carmen Turdemontis, que es la que lleva la parte histórica y inicia el programa, la primera sección, nos va a hablar de la repercusión que tuvo el espíritu también de la Revolución Francesa, en ese sentido laicista, que lleva incluso al asesinato del que tiene fe, no digamos ya del clero, y que repercutirá en las revoluciones liberales del siglo XIX, no solo en Francia, que vinieron más después de la francesa, sino también en otros países de Europa, como es el caso de España. Para ponernos en contexto, recordar que el último día, en el programa, Carmen hablaba de la matanza de unos sacerdotes en La Goselle que fueron entregados al pueblo para que se desahogara con ellos y fueron descuartizados, literalmente. Bueno, algo tan asombroso como eso, podemos pensar que es un suceso de la Revolución, aunque debo decir que también la Revolución Francesa para algunos está siendo un descubrimiento porque no imaginaban tanto ensañamiento con las personas consagradas, pero lo que ocurrió en Madrid unos años después, y por cierto, protagonizados estos sucesos por gentes herederos o herederas de aquella ideología revolucionaria, anticlerical, por no decir que anticristiana, hicieron lo mismo, solo que a una escala mayor y de forma tan escandalosa o más que en La Goselle. Lo de Madrid nos recuerda más, que es lo que nos va a contar Carmen, a las matanzas de septiembre que ocurrieron en París antes de lo de La Goselle. Esto en la parte histórica. En la segunda sección, que también hace Carmen, santo o santos del día, que no quiere decir que hablemos de los del día en que estamos grabando, sino santos que hemos traído aquí por diferentes motivos. Si bien el otro día nos hablaba de las carmelitas mártires de Guadalajara, de la Guerra Civil Española, que fueron las primeras en ser beatificadas por Juan Pablo II. Hoy, y de ese mismo periodo histórico, la Guerra Civil Española, nos va a traer un caso mucho más llamativo por el número de víctimas, que es el de las adoratrices de Madrid, y también va a hacer una digresión con las de Guadalajara, que fueron menos, pero eran de la misma orden y sufrieron un destino igual, con un añadido, que es que también muere asesinado y es mártir, por tanto, un hermano de una de estas religiosas adoratrices, que fue a buscar a su hermana a la estación de Atocha y acabó siendo asesinado exactamente igual que ella y su compañera de viaje, que era otra adoratriz. También la semblanza de este hermano amerita que también se le haya abierto una causa de beatificación, no solo porque le mataran junto a la estación de Atocha, sino por toda su trayectoria vital. Y luego ya
en la tercera y última sección, que es la de María Ornedo, pues volverá a hablarnos en Magisterio, que es esta sección, sobre lo que el otro día no dio tiempo de tocar, que fue parte de la encíclica Veritatis Splendor, donde ya hoy sí abordará el tema del martirio. Pues continuamos con estos episodios que realmente pues son martirios, y vimos en el último programa hasta qué punto llegó la crueldad, hablando precisamente de aquel episodio de los sacerdotes y de lo que les hicieron. Y hoy vamos a continuar con este relato, y vamos a hacer un paralelismo también con lo que pasará y que veremos también en el santo, las santas de hoy, que pasó algo muy parecido en la España del siglo en el siglo XX. Y también, pocos años después de la Vendée, por ejemplo, también en España, pero en el siglo XIX, en el contexto de la Primera Guerra Carlista, en Madrid, la capital de la muy católica nación, el 17 de julio de 1834, se produjo como un brote aparentemente inexplicable, algo casi idéntico a lo que vimos en el programa anterior, pero a mayor escala: la matanza de frailes. Con el pretexto de que habían envenenado las fuentes, grupos tan sanguinarios como los de la Goselle de 1793 recorrieron los conventos de jesuitas, dominicos, mercedarios y franciscanos en pleno centro de la ciudad, asesinándolos en un espectáculo alucinante, tan infernal como el que describe la cita de Séchard. El caso español fue referido, entre otros, por Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles. Hasta 16 jesuitas, cuyos cuerpos, acribillados de heridas, fueron arrastrados luego con horrenda algazara y mutilados con 1000 refinamientos de exquisita crueldad, hirviendo a poco rato los sesos de alguno en las tabernas de la calle de la Concepción Jerónima. Esto lo cuenta don Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles. Junto al convento, asaltado de la compañía de allí, los autores de la masacre se trasladaron a la calle Atocha. Era el turno de los dominicos de Santo Tomás. Les dieron caza por todos los rincones del convento, cebando en los cadáveres su sed antropofágica. Vino a continuación una orgía de sangre, cabezas, ojos, narices y lenguas cortadas, amputaciones que sirvieron de escandaloso adorno en algunos sombreros. Todo ello entre la mañana y el anochecer de aquel largo día de julio, sin que la autoridad política o militar moviera un músculo por impedirlo. 8 horas de matanza regular y ordenada por un puñado de hombres, casi los mismos en 4 conventos distintos. Menéndez Pelayo, que lo describe con algún detalle, daba también la clave de aquel salvajismo y de su impunidad, recogiendo las palabras del que fuera responsable del gobierno español en aquella triste jornada, Martínez de la Rosa. El ilustre político e intelectual años más tarde explicó que nadie conocía la organización de las logias masónicas en aquel momento, pero que indudablemente aquello se organizó en ellas. Nadie sabe a punto fijo, o nadie quiere confesar, cuál era la organización de las logias en 1834, pero en la conciencia de todos está, y Martínez de la Rosa lo declaró solemnemente antes de morir, que la matanza de los frailes fue preparada y organizada por ellas. Lo sabría muy bien él,
que se había iniciado en la masonería hacía tiempo y perteneció al Supremo Consejo del Grado 33. Con todo su prestigio de constituyente de Cádiz, fue el responsable directo de las matanzas, por el cargo que ocupaba, aunque no se le puede atribuir que lo preparase o autorizara expresamente. Confesó haber conocido a los organizadores, aunque no explicara por qué no tomó medidas para impedirlo. Lo menos que puede decirse es que su pecado de omisión, si así puede llamarse, le condena ante la historia. Lo que se escondía detrás era la misma cuestión, la religiosa, que originó los horrores de la Goselle. El establecimiento del nuevo régimen vino acompañado por una persecución contra el cristianismo que también habría de instalarse en Europa para toda la etapa siguiente. Todos los totalitarismos surgidos en ella, empezando por el comunismo, han sido sus continuadores cuando la ocasión se presentó propicia. En la Francia de entonces solo estaba comenzando, pero lo que acabamos de leer, tanto el caso de la Goselle como el de Madrid, recuerdan demasiado a las persecuciones que seguirían aflorando luego. En la Barcelona de 1835 y 1909, en el París de 1870, en la Rusia de Lenin y Stalin, en la España de la Segunda República y la Guerra Civil. La noche anterior a la matanza de frailes, cerca de la madrileña casa de los jesuitas, que sería asaltada horas más tarde, aquel 17 de julio de 1834, se oía una copla con la siguiente letra: Muera Cristo, viva Luzbel, muera don Carlos, viva Isabel. Era una cuestión de bandos, y la revolución, iniciada en Francia, había elegido el suyo desde antes de manifestarse, aunque no siempre se expresará con tanta claridad. Estas escenas no se vieron solamente en la Vendée y zonas limítrofes, ni solo durante la guerra. Acompañaron todo el proceso revolucionario y sobrecogieron a Francia entera, aunque nos centremos ahora en el clero vandeano. A la crueldad solían unirse el cinismo y la blasfemia. Decían que los canonicen sobre la marcha y le lleven las balas al Padre Eterno. Así gritaba la muchedumbre republicana del oeste francés presenciando las ejecuciones. Un sarcasmo muy latino que resultará familiar a quienes hayan estudiado las circunstancias en que se produjo la persecución al clero español durante los siglos XIX y XX. Séchec opinaba, con conocimiento de causa, que sería difícil establecer el número exacto de los que sufrieron tales vejaciones, pero al menos podía aportar el mínimo de sacerdotes desaparecidos, prescindiendo de los que huyeron. En la Vendée militar de muerte natural o violenta en aquel periodo, 280. Se habían escondido 580, lo que significa que murieron el 48,3% de los refractarios, que como el abate Gobain se quedaron acompañando a sus rebaños. Fueron más que diezmados. En Anjou, de 333 sacerdotes censados, en 1789, permanecieron escondidos 192 y desaparecieron 116. En Loira, inferior, de 445 se escondieron 141 y desaparecieron 41. Y en la Vendée fueron 247 los escondidos y 123 los desaparecidos, de un total de 760. Resumiendo notablemente el estudio estadístico de Séchec. Como se ve, Anjou fue la región donde más duramente se hizo notar la represión, a causa de la gran concentración de curas en un territorio restringido, así como de la proximidad de los centros de persecución y la eficacia de las columnas infernales. Puede que también por el elevado número de ellos que cruzaron el Loira cuando el viraje de la Galerna. Bueno, recalco lo que he dicho antes, ¿no? Y es que este espíritu de eliminar a la Iglesia, y no solamente su influencia social, sino incluso a las personas consagradas, viene desde la Revolución Francesa, repitiéndose sistemáticamente cada vez que se produce un brote revolucionario, normalmente en Occidente. Aunque hoy el
gran número de mártires que está dando, sobre todo África, miles en Nigeria, también en el Congo, mártires desconocidos de los que no se habla, pues siguen siendo víctimas de ese mismo fanatismo anticristiano que, si bien en el siglo XIX, en el XX y en el XVIII venía de parte de los hijos de la Revolución, partidarios de una igualdad, fraternidad, etcétera, los grandes lemas de la Revolución Francesa, bueno, pues hoy en día son víctimas en África, especialmente, de un fanatismo no muy distinto, que es el radicalismo islamista, que está acabando con miles de cristianos. Lo que ocurre es lo de siempre. No son conscientes probablemente de que, como ya sabían los primeros autores cristianos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. En septiembre, Ayuda a la Iglesia Necesitada informaba de una matanza, y no es de las mayores, producida en el Congo, en la que habían asesinado al menos, porque han desaparecido varios más, a 64 cristianos en una sola parroquia. Nadie ha informado de esto. Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada, pero en prensa yo no he visto ni una simple reseña. Y hay casos muchísimo más llamativos que tampoco se informan. Así que son víctimas, son mártires, hoy en día tan silenciados, es curioso, como lo fueron en su época los mártires del siglo XVIII, del XIX y también del XX. Las constantes son las mismas. Todo esto, si se puede, se mantiene en el silencio. Bueno, pues después de esto, que Carmen nos ha querido relacionar lo que ocurrió en Francia, en la Francia revolucionaria, con lo que ocurría en las revoluciones liberales del XIX, que al final era una transposición, era una continuación de lo que venía de Francia. Después de esto, Carmen pasará a la segunda sección, donde nos dará un ejemplo práctico de cómo y por qué eran eliminadas estas personas consagradas a Dios, con independencia de su sexo y estado. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia.
Aquí entramos, claro está, en la segunda sección. Santo del día lo llamamos, aunque ya sabemos que no es el del día, sino un santo o santos que tienen que ver con el tema que vemos. Continuamos con estas religiosas asesinadas en la Guerra Civil Española, siguiendo este libro llamado El hábito y la cruz, de Gregorio Rodríguez Fernández. Y si el otro día estuvimos hablando en el programa de las 3 religiosas mártires de Guadalajara, hoy vamos a irnos a Madrid y vamos a hablar de las adoratrices, ya que el número de religiosas adoratrices muertas en Madrid en los primeros meses de la Guerra Civil asciende ni más ni menos que a 27, número que puede aumentar en 3 más, alcanzando la cifra de 30 si se incluyen las 3 hijas de casa adoratrices que fueron inmoladas, formando parte de una nueva comunidad religiosa en fase todavía de fundación, la Casa Refugio de Nuestra Señora del Amparo, esclavas del Espíritu Santo. Dicha cifra situaría a las adoratrices en el primer lugar de una hipotética clasificación entre las diferentes instituciones religiosas por el número de víctimas sufridas, por encima incluso de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que Montero coloca a la cabeza en su libro tantas veces aludido. Seguidamente examinamos sus muertes sin seguir un orden cronológico. Vamos a hablar entonces del grupo de adoratrices refugiadas en la Costanilla de Los Ángeles número 15 de Madrid. Al relatar la muerte del principal grupo de adoratrices, que eran las que se refugiaron en un piso de la calle Costanilla de Los Ángeles número 15 de Madrid, hay que citar, en primer lugar, lo que dice Montero en su libro. Dice: cualquier resumen, por breve que sea, del Calvario de la Iglesia Española en 1936, tiene que mencionar obligadamente la inmolación brutal de 23 religiosas adoratrices en la madrugada del 10 de noviembre junto a las tapias del cementerio madrileño del Este. Un desafuero donde se acumularon todos los agravantes de los códigos civilizados, desde el desprecio de sexo y edad hasta la nocturnidad y el descampado. Se trataba de un grupo de enfermeras y ancianas, entre las que apenas podía contarse media docena de mujeres sin achaques. El grueso del grupo procedía de la casa generalicia de su instituto, situado en la calle Princesa número 5 de Madrid. Si bien dicho núcleo se vio progresivamente robustecido con miembros de otros conventos de la misma institución. La superiora general del instituto, Madre Diosdada Andía del Corazón de Jesús, confió a la Madre Manuela Arriola, secretaria general a la sazón, el cuidado de esta comunidad desvalida, cuyas componentes en su mayoría no podían domiciliarse en casas particulares por su precaria salud o por carecer de familia. De otra parte, el primer mes de guerra demostró palmariamente que la permanencia en la propia casa religiosa encerraba un gravísimo riesgo y suponía una no menos grave temeridad. Optaron, pues, las adoratrices por ocupar el piso segundo en el número 15 de la Costanilla de Los Ángeles, alquilado a tal efecto por la superiora general. La improvisada casa religiosa empezó a funcionar regularmente a principios de agosto del 36. Corrían parejos en aquellos meses los desvelos de las religiosas por asegurar en el pisito la atmósfera de fervor eucarístico propio de su instituto, con las irrupciones y los registros casi constantes que efectuaban los milicianos. Con frecuencia, el bombardeo nacional ponía en sobresalto a toda la vecindad del inmueble, obligando a las religiosas a hacerse visibles en la escalera y en el sótano, siendo las religiosas rechazadas del refugio común. Era de dominio público que las señoritas del segundo eran monjas, y ello ponía en guardia a aquellos vecinos que por convicciones propias o por simple cobardía sintonizaban con la situación. Se daba, justo es decirlo, el caso honroso de doña Fermina Calvo, que las acogió siempre sin reservas en su domicilio del entresuelo. Las religiosas se valieron de todo su ingenio
para conseguir primero y conservar después la Sagrada Eucaristía. Llegaban las hostias consagradas por 3 conductos diferentes, prueba que en las semanas más sangrientas del terror el ministerio sacerdotal seguía funcionando heroica y organizadamente. Desde entonces, la adoración de la Sagrada Hostia no se interrumpiría ni de día ni de noche, según ley de las capillas de las adoratrices. Desde comienzos de noviembre, el convento de la Costanilla de los Ángeles vivía en la convicción del inminente exterminio de todas y cada una. Pasaban por allí otras religiosas y personas seglares, acogidas en escondites próximos. Por ellas se sabe que las madres y hermanas del grupo vivían con acentuado fervor la preparación para el holocausto. El día 8 de noviembre, la Madre Superiora dijo a una madre que llegó a verlas: «Váyase enseguida, por Dios, madre, y no vuelva, se lo suplico. Estamos vigiladísimas. Nos han contado ya y dado orden de que no entre ni salga nadie del piso. Váyase, para que haya una menos cuando nos maten». En efecto, a la tarde siguiente surgió el pretexto ansiosamente buscado. Por lo visto, debió caer muerto en aquella tarde, o en sus inmediaciones, un miliciano, y sus correligionarios acudieron en tropel al número 15, dando por incontrovertible que era una monja quien había disparado. La especie era tan burda que doña Fermina, la señora de entresuelo, se encaró varonilmente con los asaltantes, pero no hubo manera de reducirlos. Una por una salieron detenidas madres y hermanas, incluso la hermana Lucila, enferma e imposibilitada, a la que bajaron en una silla. Tras lo dicho, presenciado por todos los vecinos, se rompe el hilo de la historia hasta que una adoratriz, sorprendida al encontrarse días más tarde cerrado el piso, supo que en la Dirección General de Seguridad se encontraban las fotografías de todos los fusilados en la mañana del día 10 de noviembre. Pudo comprobar, en efecto, que todas habían sido fusiladas, y fue informada de que en el cementerio del Este podría obtener más referencias. El encargado del cementerio le hizo entrega de algunos objetos pertenecientes a las otras compañeras sacrificadas. A la madre Rosaura le fue encontrada una caja de reloj vacía, la misma sin duda que servía de píxide para el sagrario del piso, por lo que resulta la explicación más razonable pensar que esta religiosa llevó el reservado y que luego comulgarían todas como viático inmediato de su fusilamiento. Las religiosas fueron detenidas el día 9 de noviembre por la tarde y, según la ficha forense, cayeron en la madrugada del día 10. Por los propios vecinos del número 15 de la Costanilla de los Ángeles, se sabe que fueron conducidas a la Checa de Fomento, inmediata casi al lugar de la detención. Lo ocurrido desde entonces, hasta las descargas en el cementerio del Este, queda en el dominio de la conjetura o del rumor, sin otro apoyo informativo que el de una humilde vendedora, muy conocida en la calle y amiga de las monjas, que contó después que las religiosas, al bajar del camión, iban arrodillándose sucesivamente ante una de ellas que las decía brevemente algo al oído y las iba despidiendo. De ser esto verdad, es muy posible que las 23 adoratrices comulgaran en el instante inmediato a su ejecución. No podría buscarse manera más hermosa de despedirse de este mundo para una religiosa adoratriz. Casas de la Vega, en su libro El terror, Madrid, 1936, relata que el día 10 de noviembre asesinaron los rojos en el cementerio del Este en Madrid a 23 monjas adoratrices. Huyendo de sus conventos en Ávila, Alcalá y Madrid, se habían refugiado en un piso de la Costanilla de los Ángeles número 15. El 9 de noviembre, una turba se metió en la casa de las monjas y se las llevó a todas a la Checa de Fomento. Dicha checa, que seguían en su negocio, a pesar de que teóricamente se habían disuelto, las llevaron al cementerio del Este y las mataron. Otra fuente concreta, más, el lugar de la muerte y señala el patio del cementerio de la Almudena, en Madrid, en aquel entonces llamado Cementerio del Este.
En la positio, incoada como consecuencia de la causa de beatificación inicialmente abierta para la madre Manuela Riola y las hermanas Blasa Pérez Laveaga y Lucila González, a la que se han unido en dicha causa la de otras 17 religiosas más, hay una amplia y detallada relación de lo acaecido a este grupo de adoratrices. El día 19 de julio de 1936 fue un día decisivo en Madrid para la sublevación militar iniciada el día anterior en las guarniciones del norte de África. Durante dicho día tuvo lugar el bombardeo y asalto al cuartel de la Montaña por parte de las fuerzas militares de la Guardia Civil y de Asalto, que no se habían sumado a la sublevación, junto con las distintas milicias de carácter marxista y anarquista, que fueron armadas por decisión del gobierno republicano. En esa jornada, en la Casa Generalicia de la calle Princesa, número 5, que se llamaba entonces calle del Duque de Osuna, tuvo lugar una comunión general de las adoratrices. En los días siguientes se vieron combinadas a abandonar dicha residencia, que se convertiría en un hospital de sangre en la noche del 28 de julio, y motivó que hubiera que buscar nuevos lugares para la comunidad. En un principio las religiosas pudieron disponer de 4 centros de recogida, ubicados uno de ellos en la calle Claudio Cuello número 128, donde se instaló la superiora general, junto con otros miembros de la curia generalicia. Otro piso estaba situado en la calle Cristino Martos, donde se refugiaron las religiosas que estaban enfermas, junto con la de mayor edad y las hijas de casa. El tercer piso se encontraba en el Paseo de Atocha número 15. El cuarto estaba en la calle Alcalá Zamora número 15. Este piso solo se pudo mantener hasta el 12 de agosto, trasladándose sus ocupantes al Paseo de Atocha. El 8 de septiembre pudo lograrse el alquiler de una vivienda situada en el segundo piso del número 15 de la Costanilla de Los Ángeles. Allí se trasladó un grupo de 7 religiosas y 2 hijas de casa, que procedían de la Casa Colegio de Alcalá de Henares, que se vieron obligadas a abandonar. De la comunidad de Guadalajara procedían 3 religiosas y de la de Almería otras 2. El resto, hasta alcanzar el número de 25, pertenecían a la Comunidad de Madrid. En el edificio de la calle Costanilla de Los Ángeles número 15 también había otras viviendas donde se habían refugiado mujeres de significación izquierdista que manifestaban su repulsa ante la presencia de monjas, impidiéndoles el uso del sótano cuando empezaron los bombardeos de la aviación nacional. Por este motivo, a veces se refugiaban en el amplio estanco de la planta baja, propiedad de Fermina Calvo, estanco que todavía sigue abierto hoy en día. Durante el tiempo que estuvieron en la casa, sufrieron un total de 10 registros practicados por los milicianos, que tenían identificadas a todas ellas. La motivación de estos registros efectuados por los milicianos obedecía tanto a la búsqueda de la superiora general, que estaba siendo perseguida por todo Madrid, como por el deseo de apoderarse de los valores de la congregación, extremo este que constituía una fijación de los radios comunistas. La madre Diosdada Andía pudo refugiarse en una casa de la calle San Quintín número 8. Sus ocupantes eran parientes de otra religiosa adoratriz, y allí estuvo escondida, sin saber dichos parientes que se trataba de la superiora general, ya que disponía de una cédula de identidad a nombre de Felipa. Después pasó a la Embajada de Finlandia y más tarde pudo salir de Madrid. La llegada de las fuerzas nacionales a las puertas de Madrid coincidió, y no de una manera casual, con las sacas de presos de las cárceles madrileñas y su fusilamiento en Paracuellos del Jarama. Por otra parte, se exacerbó la persecución por parte de las milicias contra todas aquellas personas que consideraban desafectas, entre las que se incluían a los sacerdotes y a las religiosas. El asalto frontal a Madrid, iniciado por las tropas del general Mola el día 7 de noviembre, vino acompañado de fuertes bombardeos de muchos barrios madrileños, no incluidos en la zona neutral designada por los atacantes. Especialmente virulento fue el de la calle Preciados, acaecido el 9 de noviembre
muy cerca de la costanilla de Los Ángeles. Ante todo, las religiosas comulgaron y trataron de bajar al sótano del estanco, pero fueron vistas por los milicianos. Todas fueron llevadas a la checa de Fomento, en la calle Conde de Toreno, a las 4 de la tarde. Al alba del día 10 fueron fusiladas detrás de las tapias del cementerio del Este, justamente donde empezaba el municipio de Vicálvaro, muy cerca de lo que hoy en día es la avenida de Daroca. Por ello, 15 cuerpos fueron sepultados en el cementerio del Este y 8 en el de Vicálvaro, por estimar que estos últimos habían caído fuera de los límites del municipio. En aquella madrugada fueron fusiladas en aquel mismo lugar otras muchas personas, entre las que se incluían un buen número de guardias civiles, concretamente 53. Si después de la guerra los cuerpos de las 15 adoratrices enterradas en el cementerio de Almudena fueron trasladadas a un panteón propiedad de la congregación, y mientras que los cuerpos de las adoratrices sepultadas en el cementerio de Vicálvaro permanecieron en dicho cementerio a instancias de las autoridades locales que deseaban hacer un monumento a todas las víctimas muertas del citado municipio, a cuyos efectos se erigió un panteón donde hoy en día siguen enterradas. Se inició entonces la causa de beatificación para 3 de las religiosas citadas, pero posteriormente se ha incluido en dicha causa al resto de las religiosas, hasta un total de 20. No figuran en dicha causa las 3 hijas de casa citadas en último lugar. Bueno, a esto hay que unir, es muy breve, el asesinato también de otro mártir que tiene que ver con las adoratrices, pero con las de Guadalajara. Su hermana había sido detenida, había sido expulsada del convento y llegó a la estación de Atocha, donde él la fue a recoger. Murieron los dos y también la monja que acompañaba a la primera. Estoy hablando de José Luis Ornedo Huidobro, que está incluido, la causa de beatificación de él, en la de Rufino Blanco Sánchez y 70 compañeros laicos. Tenía 28 años. Bueno, hablamos también de él, de José Luis Ornedo Huidobro, que era de una familia muy conocida en Santander y distinguida por su religiosidad. Estudia la carrera de Derecho y aprueba las oposiciones de notario, recibiendo la plaza en Campillo de Arenas, en Jaén, en 1936. Fue fundador de Juventud Católica, ejerció el cargo de presidente del centro parroquial en Santander de Nuestra Señora de la Anunciación y también perteneció a congregaciones marianas, a la de estudiantes católicos y adoración nocturna. El 18 de julio le sorprende en Madrid. Mientras tanto, la superiora de la Casa de Adoratrices de Guadalajara decide mandar a su hermana Petronila y a otra monja a la capital para resguardarlas de la violencia de la ciudad alcarreña. El 30 de agosto llegaron ambas a Madrid, a la estación de trenes de Atocha, y allí las espera don José Luis. Pero, al parecer, las adoratrices venían siendo seguidas desde su salida del convento, siendo detenidas junto con José Luis. Una vez en la checa son interrogados y más tarde asesinados en un descampado de la calle Méndez Álvaro, cercano a la estación. El brutal asesinato se produjo en la noche del 30 y la madrugada del 31 de agosto de 1936. En fin, el tema de las adoratrices es amplísimo y podríamos dedicarle mucho más, pero ya hemos tenido un ejemplo de lo que fue la persecución religiosa, las causas por las que unas mujeres consagradas a Dios, que no habían hecho mal a nadie, todo lo contrario, pues mueren perseguidas como alimañas, ¿no? Esto es el espíritu de la revolución, de la francesa, las liberales y desde luego las marxistas también, en este caso en el 36 y en Madrid. Y con esto nos queda ya simplemente la última y tercera sección, Magisterio, en la que María Ornedo va a seguir donde lo dejó en el programa anterior con la encíclica Veritatis Splendor.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Como dice Alberto, el otro día nos quedamos en este capítulo llamado Para no desvirtuar la cruz de Cristo, dentro de Veritatis Splendor de San Juan Pablo II. Nos habíamos quedado en el punto 89 dentro de este capítulo, que dice: la fe tiene también un contenido moral. Suscita y exige un compromiso coherente de vida. Comporta y perfecciona la acogida y la observancia de los mandamientos divinos. Como dice el evangelista Juan, Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Juan 1, 5, 6. A través de la vida moral, la fe llega a ser confesión no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Se convierte en testimonio. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14, 16. Estas obras son sobre todo las de caridad y de la auténtica libertad que se manifiesta y vive en el don de uno mismo. Hasta el don total de uno mismo, como hizo Cristo, que en la cruz amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El testimonio de Cristo es fuente, paradigma y auxilio para el testimonio del discípulo, llamado a seguir el mismo camino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La caridad, según las exigencias del radicalismo evangélico, puede llevar al creyente al testimonio supremo del martirio, siguiendo el ejemplo de Jesús, que muere en cruz. Escribe Pablo a los cristianos de Éfeso: sed, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Efesios 5, 1, 2. El martirio, exaltación de la santidad inviolable de la ley de Dios. La relación entre fe y moral resplandece con toda su intensidad en el respeto incondicionado que se debe a las exigencias ineludibles de la dignidad personal de cada hombre. Exigencias tuteladas por las normas morales que prohíben sin excepción los actos intrínsecamente malos. La universalidad y la inmutabilidad de la norma moral manifiestan y al mismo tiempo se ponen al servicio de la absoluta dignidad personal, o sea, de la inviolabilidad del hombre en cuyo rostro brilla el esplendor de Dios. Génesis 9, 5, 6. El no poder aceptar las teorías éticas teleológicas, consecuencialistas y proporcionalistas
que niegan la existencia de normas morales negativas relativas a comportamientos determinados y que son válidas sin excepción, haya una confirmación particularmente elocuente en el hecho del martirio cristiano, que siempre ha acompañado y acompaña la vida de la Iglesia. Ya en la antigua alianza encontramos admirables testimonios de fidelidad a la ley santa de Dios, llevada hasta la aceptación voluntaria de la muerte. Ejemplar es la historia de Susana. A los 2 jueces injustos que la amenazaban con hacerla matar si se negaba a ceder a su pasión impura, responde así: «¿Qué aprieto me estrecha por todas partes? Si hago esto es la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar delante del Señor». Daniel 13, 22, 23. Susana, prefiriendo morir inocente en manos de los jueces, atestigua no solo su fe y confianza en Dios, sino también su obediencia a la verdad y al orden moral absoluto. Con su disponibilidad al martirio, proclama que no es justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal para sacar de ello algún bien. Susana elige para sí la mejor parte, un testimonio limpísimo, sin ningún compromiso, de la verdad sobre el bien y del Dios de Israel. De este modo manifiesta en sus actos la santidad de Dios. En los umbrales del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, rehusando no proclamar la ley del Señor y aliarse con el mal, murió mártir de la verdad y la justicia, y así fue precursor del Mesías incluso en el martirio. Marcos 6, 17, 29. Por esto fue encerrado en la oscuridad de la cárcel aquel que vino a testimoniar la luz, y que de la misma luz que es Cristo, mereció ser llamado lámpara que arde e ilumina, y fue bautizado en la propia sangre aquel a quien se le había concedido bautizar al Redentor del mundo. En la Nueva Alianza se encuentran numerosos testimonios de seguidores de Cristo, comenzando por el diácono Esteban y el apóstol Santiago, que murieron mártires por confesar su fe y su amor al Maestro, y por no renegar de él. En esto han seguido al Señor Jesús, que ante Caifás y Pilato rindió tan solemne testimonio, 1 Timoteo 6:13, confirmando la verdad de su mensaje con el don de la vida. Otros innumerables mártires aceptaron las persecuciones y la muerte antes que hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador. Incluso rechazaron el simular semejante culto, dando así ejemplo del rechazo también de un comportamiento concreto contrario al amor de Dios y al testimonio de la fe. Con la obediencia, ellos confían y entregan, igual que Cristo, su vida al Padre, que podía liberarlos de la muerte. La Iglesia propone el ejemplo de numerosos santos y santas, como Juan Nepomuceno y María Goretti, que prefirieron la muerte antes que cometer un solo pecado mortal, traicionar el secreto de confesión o fornicar. Elevándolos al honor de los altares, la Iglesia ha canonizado su testimonio y declaró verdadero su juicio, según el cual el amor implica obligatoriamente el respeto de sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera con la intención de salvar la propia vida. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad
del orden moral, resplandecen la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que nunca se puede envilecer o contrastar, aunque sea con buenas intenciones, cualquiera que sean las dificultades. Jesús nos exhorta con la máxima severidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Marcos 8:36. El martirio demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se pretendiese atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, a un acto en sí mismo moralmente malo. Más aún, manifiesta abiertamente su verdadero rostro, el de una violación de la humanidad del hombre, antes aún en quien lo realiza que no en quien lo padece. El martirio es, pues, también exaltación de la perfecta humanidad y de la verdadera vida de la persona, como atestigua San Ignacio de Antioquía, dirigiéndose a los cristianos de Roma, lugar de su martirio. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera, dejad que pueda contemplar la luz. Entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. Finalmente, el martirio es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia. La fidelidad a la ley santa de Dios, atestiguada con la muerte, es anuncio solemne y compromiso misionero para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres y en la mentalidad de las personas y de la sociedad. Semejante testimonio tiene un valor extraordinario, a fin de que no solo en la sociedad civil, sino incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales, no se caiga en la crisis más peligrosa que puede afectar al hombre, la confusión del bien y del mal, que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades. Los mártires y de manera más amplia todos los santos de la Iglesia, con el ejemplo elocuente y fascinador de una vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral. Dando testimonio del bien, ellos representan un reproche viviente a cuantos transgreden la ley y hacen resonar con permanente actualidad las palabras del profeta: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo». Isaías 5:20. Bueno, podríamos continuar y de hecho podríamos hacerlo en próximos programas. Ya digo que esta encíclica es para releer con frecuencia, pero hemos llegado al final de nuestro tiempo de este programa Historia de la Iglesia, de manera que nos tenemos que despedir ya. Gracias, María Ornedo. Muchas gracias. Gracias, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de Historia de la Iglesia. Bueno, hay un aviso. Recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadelaiglessia@radiomaria.es y nos pueden volver a escuchar en los podcasts de Radio María, Historia de la Iglesia, también en Spotify y en Apple Podcast. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.